Hola, buenos días a todos. Vamos a ver, hemos escuchado esta mañana referencias al suelo, a la legislación, a la conservación, a la eficiencia. Y a mí me gustaría mucho, como representante de una compañía de fertilizantes, en este caso Mirat, pues hablar de la relación que puede haber entre el uso de los fertilizantes y el conocimiento del suelo. Yo estoy seguro que estamos hablando muchísimo de la composición bioquímica del suelo, de los microorganismos, de teledetección, que me parece estupendo y es el futuro y comparto, pero yo creo que también tenemos que hablar un poco de lo inmediato, es decir, de ese suelo que tenemos ahí, saber qué tenemos, identificarlo y en qué nos va y nos viene a la hora de utilizar eficientemente un fertilizante. Es decir, los fertilizantes, al fin y al cabo, es un medio de producción fuerte, representa uno de los costes, sobre todo en cultivos extensivos, el más importante. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, ya no solamente por el manido medio ambiente, pero sino por nuestra economía, saber cómo utilizamos eficientemente los nutrientes. Y en ese sentido debemos de conocer ese suelo, debemos de conocer los fertilizantes y cuándo, cómo, de qué manera utilizarles de la forma más correcta posible. Como decimos, tendiendo a ser lo más eficientes posibles. Bien, vamos a ver si... Perdón. ¿No funciona? Ahora sí. Ok. Hay una serie de reflexiones que es importante tener en cuenta para nosotros. Conocemos nuestro suelo, tenemos una parcela, tenemos un suelo bueno, malo, bueno, depende con los agricultores que hablemos o técnicos, te dicen, sí, estupendo, muy malo, lo que sea. Entonces tenemos que realmente saber qué parámetros tenemos que fijarnos para saber si nuestro suelo está bien, es decente, cumple con lo que se espera para nuestro cultivo, hemos puesto el cultivo adecuado en nuestro suelo, etcétera. ¿Hacemos algo para mejorar el suelo? Pues a lo mejor no. A lo mejor simplemente pues, utilizamos fertilizante de turno y las consecuencias, yo no sé. Pero probablemente estaremos en algunos casos deteriorando esas características físico-químicas del suelo. Entonces conviene saber realmente si estamos haciendo las cosas bien. Analizamos el suelo. Bueno, por ejemplo, ahora estamos hablando del Real Decreto 1051/2022, bueno, que nos habla de la eficiencia, que nos habla del cuaderno de campo, que nos habla de que tenemos que tener un conocimiento y que tenemos que ir anotando todo lo que estamos haciendo, de manera que cada vez tengamos bases más sólidas para saber qué vamos a hacer. Entonces, son preguntas que surgen, que nos hacemos. Vamos a ver si funciona. Sí. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Sustancialmente el objetivo es... pues eso, ayudar a fertilizar lo mejor posible, aplicar los nutrientes de la mejor manera posible, ¿no? Conocer el suelo, hay un largo camino por delante y, por supuesto, sobre todo, concienciarnos, agricultores, agrónomos, etcétera, las personas que están asesorando a los agricultores para elegir el tipo adecuado, el momento adecuado, la dosis, etcétera, etcétera, etcétera. Todo será poco, ¿Qué entendemos por un suelo fértil? Sustancialmente por un suelo fértil, ese suelo que es bueno, pues oye, pues qué maravilla, un suelo que tenga un pH neutro, qué bien, que tenga alto contenido en materia orgánica, maravilla, que tenga gran cantidad de mantillo, muy bien, que retenga la humedad, que está aireado para permitir la vida dentro del suelo, que sea profundo, que tenga alta capacidad de cambio catiónico, es decir, que sea una reserva, un almacén de nutrientes. Bueno, pues es un suelo fértil. Entonces, claro, si miramos a nuestros suelos decimos, oye, pues no es tan fértil. ¿Puedo hacer algo por ello? Probablemente sí, probablemente podemos hacer cosas. Bueno, hemos hecho cosas hasta en suelos bastante complicados. Me refiero a suelos salinos. Me recuerdo trabajando en Sevilla, por ejemplo, bueno, pues hay suelos, desgraciadamente, con altos contenidos de alta salinidad, incluso zonas de Canarias, bueno, salinidad producida por magnesio, etcétera, etcétera. Perdón, vamos a ver. Entonces, ¿qué factores afectan la fertilidad del suelo? Pues muchos. Pueden ser físicos, químicos, biológicos. Físicos, pues conocemos, nos suena a todos los técnicos, sobre todo, y a los agricultores que están haciendo análisis. Oye, pues hay textura, nos dice algo de la textura de la estructura.
la temperatura, la salinidad, la conductividad. Entonces, algunos dirán, ¿pero para qué diablos me sirve esto? Bueno, pues yo creo que conviene dar una pincelada, lo dejo a modo de provocación para que lo tengamos presentes y que podemos hacer cosas. Factores químicos, pues hombre, el pH, todo el mundo ha escuchado hablar de ello y demás, pero ahora, ¿para qué vale eso? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos anticipa? ¿Podemos corregirlo? Alguno dirá, sí, oye, que yo te he anunciado enmiendas. Bueno, enmiendas calizas. ¿Y del otro lado has utilizado alguna? No lo sé. ¿Qué hay con respecto a los macros y micronutrientes en cuanto a su absorción, disponibilidad, etcétera? No digo nada de la sinergia y antagonismo entre ellos. Y factores biológicos, pues bueno, de la actividad de los microorganismos, que no quiero extenderme más en ello, que no es el objeto, ¿no? Vamos a ver. Y esto sí, esto es importante, que nos interesa mucho de tener en cuenta, que afectan a estos factores que afectan a la respuesta del fertilizante. Es decir, yo pongo un fertilizante X, un nutriente X en el suelo, nitrógeno nítrico, amoniacal, ureico, fósforo, soluble en agua, citrato de amonio neutro, o sulfato potásico, o cloruro potásico. Bueno, no sé, hay mil posibilidades. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la estructura, con el drenaje, con la temperatura del suelo, con la materia orgánica, con la eficiencia, etcétera, etcétera? Con la materia orgánica casi todo, pero bueno. Entonces, nos interesa dar una pincelada, dejar este estado de opinión para que vayamos concienciándonos que tenemos que leer ese análisis. Entonces, decimos fertilizantes, ¿para qué? No voy a decir para qué sirven, ya lo sé, pues para dar de comer a las plantas sustancialmente, pero cuidado, que también un aporte excesivo de fertilizantes puede tener también su componente negativa, porque puedo causar más acidez en el suelo, puedo reducir las actividades de microorganismos, etcétera, hasta incluso llegar a obstaculizar un desarrollo de los cultivos. Ahora, los pros, claro que lo sabemos. Hombre, si no aportamos nutrientes en una cantidad necesaria, pues seguramente la producción se verá mermada, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, surge la cuestión, ¿para qué un análisis de suelo? Yo hago mucho énfasis en los análisis, por lo menos para saber dónde estamos. Es decir, ¿qué nos va en ello? Porque a lo largo de mi trayectoria profesional yo he visto muchos cultivadores, agricultores, incluso invernaderos, que, pues oye, yo hago un análisis, ¿por qué? Porque pasa Yurga por aquí y quiero justificar que he hecho un análisis de suelo. Ahora, muchas veces, desafortunadamente, he visto, bueno, has hecho un análisis de suelo y actúas en consecuencia. Es decir, te dice que esto está bajo, alto, muy alto en fósforo, ¿y qué le echas? El mismo abono. Hombre, por Dios, si está muy alto, algo habrá que hacer, ¿no? O si está muy bajo, lo que sea. O si está alta la salinidad, o si tengo poca materia orgánica, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es importante hacer un canto a esto, es decir, a lo que es inmediato, a lo que tenemos aquí delante de los ojos y decir, ¿para qué diablos yo quiero conocer esto? Entonces, este análisis, ¿por qué? Porque un análisis tipo, en general, pues nos habla de la fertilidad, nos habla de la disponibilidad. Es decir, sabemos muy bien que según el pH, ahora lo comentaremos, del pH del suelo, pues habrá una serie, ya me anticipa, dice, oye, pues tengo un pH de 8,5. Pues yo voy a tener seguramente graves problemas de deficiencias de hierro, de zinc o de manganeso, probablemente. Entonces me interesa ya anticiparme a lo que va a pasar, no sufrirlo. Me puede hablar de las propiedades físico-químicas, como decimos, de la retención de agua, el contenido de materia orgánica, la relación carbono-nitrógeno, que no es poco, y nos advierte de posibles deficiencias o excesos también. Y también nos dice, si afinamos un poco, también, bueno, qué actividad biológica hay ahí, la respiración, el CO2 generado, etcétera, etcétera. Bueno, nos dice muchas cosas. En cuanto a materia orgánica, como digo, es importante siempre, no voy a hacer ningún canto a materia orgánica, que para mí es sí o sí en los suelos y que tenemos que utilizar, conocerla bien para complementarla con los nutrientes adecuados. ¿Por qué? Porque también eso, digamos, contribuye a la despensa, a almacenar esos nutrientes, a aumentar la capacidad de cambio catiónico, que a la vez, además, va proporcionando poco a poco una serie de nutrientes. No olvidemos que, al fin y al cabo, pues la concentración de un estiércol tipo puede ser un 3,4,5, 3,4,6, depende del animal que sea, las deyecciones, 3,4,5 por 1000 de nitrógeno, fósforo y potasio. Esto multiplicado por una serie de toneladas, pues es algo importante a tener en cuenta. Ese famoso balance de nitrógeno. ¿Por qué es importante la materia orgánica? Pues ya sabéis, pues que mejora la estructura del suelo, la capacidad de retención, etcétera. Por lo tanto, a tenerlo en cuenta siempre. Y sobre todo, quedándonos con esto, con estas dos claves, por decirlo así, que devuelven nutrientes al suelo y aumentan la capacidad de cambio. Y yo diría, esta frase que pongo aquí, oye, pues vamos a ver, si este suelo le ves agrietado en verano, drena lentamente o es difícil de labrar, cuidado,
pues ya no está diciendo mucho, está pidiéndonos materia orgánica. Ese suelo seguramente está diciéndonos, necesitaría esto para tener una mejor estructura. Por lo tanto, ya nos está pidiendo a gritos que poco a poco vayamos mejorando. Esto no se mejora de un año para otro, ni mucho menos, pero dice, vamos a empezar a mejorar ese suelo. Bien, porque hemos visto este mapa en España de las pérdidas de suelo, ¿no? Y me llama la atención porque la verdad es que se pierden unas cantidades brutales. En rojo creo que son unas 100 toneladas aproximadamente por hectárea, o sea, pero con esas pérdidas de suelo pues se nos van nutrientes también, se nos va una capa fértil de suelo, se nos van nutrientes, se nos va materia orgánica, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay exceso de laboreo, erosión, escorrentía, 1000 factores, pero también mal uso de fertilizantes. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, utilicemos este medio de producción justamente en la manera adecuada. Es decir, en conclusión, entre otras cosas, muchas más, a pesar de perder estructura, perder condiciones físico-químicas del suelo, se pierden nutrientes. Por lo tanto, tengámoslo en cuenta. ¿Qué nos dice la textura del suelo? Pues la textura del suelo, ¿sabéis? La textura del suelo, bueno, pues lo que mide pues, el tamaño de los granos, o sea, arena, limo, arcilla, etcétera, bueno, desde 2 milímetros que tiene los granos de arena hasta 0,0002 milímetros que puede tener una arcilla. Pues, ¿qué nos quiere decir esto? Pues hombre, que ya lo sabemos, que si tengo un suelo muy arenoso y utilizo un nitrato, tengo un problema. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que se me lixivia fácilmente. Que tengo viceversa, un suelo muy arcilloso. Pues oye, pues seguramente voy a tener problemas de nitrificación. ¿Por qué? Porque voy a tener condiciones de anoxia, de falta de oxígeno, en consecuencia ese nitrógeno se me va a ir para arriba en forma de N2. Bueno, necesito conocerlo esto. Necesito saber que los suelos arcillosos, digamos, no drenan fácilmente ni se desecan fácilmente. Tiene pros y cons, evidentemente. En términos de compactación, también, bueno, pues es importante saber que un suelo arenoso, pues realmente pues tiene, digamos, una compactación menor que si fuese arcilloso. ¿Por qué? Porque si el suelo está muy compacto, lógicamente también las arcillas van a tener problemas para pasar. Aquí vamos a ver. También sabemos que, bueno, si tengo suelos muy arenosos, seguramente voy a tener pérdidas de azufre. Tengo que anticiparme. ¿Cuántas veces hemos visto deficiencias en muchas prácticas que he hecho por ahí? Pues he visto trigos amarillos, etcétera, y no era nitrógeno, era azufre, por ejemplo. Entonces, bueno, podemos mitigar eso, pero para eso tenemos que otra vez conocer el suelo. Aquí vemos, por ejemplo, en el caso de la textura, pues hay algo que me interesa mucho, es que conocer cómo se mueven los diversos cationes y aniones. Algunos, afortunadamente, como el sodio y el cloruro, cuando echa lineidad, se mueven muy fácilmente, se lavan fácilmente, afortunadamente. Pero claro, hay otros con una importancia económica, como el nitrato, que también se mueve fácilmente, el calcio y magnesio, y hay otros como el nitrógeno amoniacal, como bien sabemos, o los fosfatos de una carga o dos cargas, pues bueno, que se mueven con más dificultad. Por tanto, esto tenemos que saberlo y también saber cómo percolan, a la velocidad que percolan en función de la textura. Es decir, no es lo mismo que nos caiga una lluvia, un riego de 250, que ocurre en Levante algunas veces, 250 milímetros o lo que sea, que sabemos que puede arrastrar unos nutrientes importantes como el nitrógeno, como el azufre, como el calcio, etcétera. En cambio, si tengo un suelo arcilloso, pues probablemente se me vaya alguno, pero por escorrentía, no por lixiviación. Y esto tenemos que saberlo también, ¿no? Vamos a ver, la estructura, como bien sabemos, pues es la agregación de esas partículas de arena, arcilla, limo, etcétera, que forman agregados con la materia orgánica, los residuados de raíces, etcétera, con hongos, etcétera, etcétera, y entonces van formando disposiciones que, bueno, pueden ser mejores o peores, ¿no? En función del contenido de materia orgánica también que haya. Y tenemos buenas estructuras y malas estructuras. ¿Cuáles son buenas estructuras? Pues aquellas que permiten al suelo airearse, que retenga una humedad, que haya baja compactación, es decir, ponérselo fácil a las raíces de la planta, para que tenga libre acceso a esa humedad, a esos nutrientes que están en la solución del suelo. Ahora, si tengo una mala estructura, pues realmente pues voy a tener un problema. ¿Por qué? Porque entonces esas raíces no van a penetrar, voy a tener más problemas de erosión, etcétera, etcétera. Por lo tanto, quiero una buena estructura. Aquí hago una pequeña, una idea de
unas gráficas de compactación de suelo. Pues hombre, donde están en rojo, donde hay una compactación fuerte, pues tengo un problema, porque esto va a traducirse en menos kilos por hectárea. Entonces, bueno, tal vez tenga que actuar ahí, si es que económicamente puedo. No olvidemos que al final la agricultura, pues estamos hablando de agricultura, pero no podemos nunca desligarla de la economía de la explotación. Por lo tanto, bueno, pues aquí nos dice, podemos mejorar la compactación, pero por lo menos tengámoslo en cuenta. Oye, pues dirán, pues si vas a hacer cebada y tienes unos rendimientos de 1.500 kilos, pues posiblemente no haremos mucho, pero si estoy haciendo un cultivo de alto valor añadido, hortícola, pues seguramente tendré que considerarlo con fuerza, ¿de acuerdo? La temperatura del suelo es otro parámetro también que a veces nos llama la atención. Yo estoy seguro que más de uno, le gusta o no le gusta, lo habrá visto, habrá reparado en ello. Bueno, pues hay una serie de nutrientes que nos llaman la atención. Bueno, este es el rango de los nutrientes de los macros y micros y secundarios y micros, ¿no? El rango de asimilación. Y yo lo digo simplemente por ver un caso que es este, que lo habremos visto más de una vez. Más de una vez habremos visto un maíz, por ejemplo, después de haberle echado, no lo sé, 800, 700, 800.000 kilos de un complejo X, y bueno, pues evidentemente hay fósforo más que de sobra. ¿Y cómo diablos es que manifiesta una carencia manifiesta de fósforo? ¿Qué pasa? ¿Que no lo hay? No, que a esa temperatura se mueve de forma muy difícil en el suelo. Entonces, digamos, la accesibilidad es muy baja. Bueno, pues aquí tenemos los intervalos a baja temperatura, pues los que más sufren: nitrógeno, hierro, el fósforo, por supuesto. Cuando está el suelo a menos de 12 grados, temperatura del suelo, no del aire, temperatura del suelo, es importante, esto también hay que decir que la temperatura del suelo, sobre todo cuando hay humedad, tiene una cierta resiliencia al cambio. Esto es como cuando tenemos una piscina de agua, pues por la noche baja, no sé, a 10 grados la temperatura. Bueno, pues resulta que el agua estará mucho más caliente. Esto es más o menos para ver la similitud con el agua en el suelo. Luis Ángel, tenemos que ir concluyendo. Vale, perfecto. Bueno, el pH, aquí veis, nos dice mucho porque hay un rango aquí hay un rango aquí en el que los macronutrientes responden perfectamente. En cambio, si tengo un pH muy alcalino, sé que voy a tener una penuria tremenda en micronutrientes, y igual que si tengo mucha acidez, voy a tener una penuria en macronutrientes, aunque sí tendré los micronutrientes. Esto es muy importante observarlo, seguramente es lo que más conocemos de todo ello. Aquí vemos, en el caso, por ejemplo, de los suelos ácidos que existen en la parte oeste de la península, bueno, pues vemos que realmente si yo me baja el pH del suelo de 7, que es un neutro, a un pH de 5, pues mira, la eficiencia baja dramáticamente: 53% el nitrógeno, 34% el fósforo, 52% el potasio. Ojo, es muy bajo, hay que tenerlo en cuenta, probablemente debemos de actuar. Y en cuanto a la salinidad, pues lo mismo, la salinidad. ¿Qué es salinidad? Pues aquello que me aumenta la conductividad, que pueden ser sales no deseadas, el famoso cloruro sódico, la sal común, pero puede ser sales de magnesio, como ocurre en algunas zonas de España, etcétera. Entonces, bueno, esto nos dice cómo puedo corregir esto, cómo debo de corregir esto. Entonces, generalmente trabajamos con antagonistas, calcio versus sodio, nitrato versus cloruro, cuando trabajo en sistemas controlados, en invernaderos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, debo tenerlo en cuenta y conocer esto, que es el índice salino de los fertilizantes. Justamente, ¿qué salinidad aporta cada fertilizante? Es decir, ¿qué tendencia, como dice, tienen esos fertilizantes a incrementar el potencial osmótico? Es decir, la dificultad para absorber ese agua con nutrientes, que no es lo mismo que está en un ambiente salino de alta conductividad que no. Entonces, hay fertilizantes de alta conductividad y los hay que no. Bueno, y finalmente, pues hay algo así como la sinergia y antagonismo. Simplemente quiero hacer esto, es decir, ¿cuántas veces hemos visto maíces, por ejemplo, por hablar de la fauna, pues tenemos una buena aportación de fósforo, sí, que hemos echado con el abastecimiento complejo, y resulta que tengo unos entrenudos cortos, deficiencia de zinc? Hombre, pues tengo que tener esto en cuenta, ya me estoy anticipando porque hay un antagonismo entre fósforo y zinc. Hay más, no tenemos tiempo ahora para decirlo. Solamente quiero decir esta provocación para que tengamos en cuenta a la hora de elegir el fertilizante, el momento, la cantidad y demás.
Y finalmente, ya para hacer el resumen, solamente estas 3 líneas. Conocer el suelo, por favor, conocer los fertilizantes, son medios de producción que tenemos, son necesarios. Insisto, debemos de conocerlo. Antes me acuerdo, bueno, esto es una frase que recojo del profesor Yarmir de la Universidad de Lérida, que decía, pues conocemos, digamos, desde 1000 kilómetros de la atmósfera, conocemos todo, el NVI, etcétera, conocemos todo de maravilla, me parece estupendo. Y creo que ese es el futuro, pero por favor, tenemos que conocer lo que tenemos a mano, conocer nuestro suelo, conozcámoslo. ¿Por qué? Porque en nuestra mano está decidir qué fertilizante, cómo, cuándo, cuánto, etcétera, coberteras, sementeras, lo que sea. ¿Y para qué? Sobre todo la palabra clave, eficiencia, para hacer un uso, digamos, racional del fertilizante que nos redunde en la mejor economía y también, por supuesto, en el medio ambiente. Y nada más. Muchas gracias, no hay para más. Si algo queréis, en esta respuesta.